Cordial saludo, tutores y compañeros. Mi nombre es Luis Hernández, estudiante de Ingeniería Electrónica, matriculado en el SEAT Cúcuta, norte de Santander. A continuación, desarrollaremos un pequeño tutorial sobre algoritmos, unidad 1, introducción a la programación. Código de curso 301-303-363. Dentro de este tutorial desarrollaremos el siguiente contenido. ¿Qué es programación de computadores? Evolución de los lenguajes de programación. Tabla comparativa de los lenguajes de programación. Tendencias. Buenas prácticas de programación. Y haremos un pequeño enfoque sobre el lenguaje C#. Espero sea de su agrado. ¿Qué es programación de computadores? La programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le digan a una computadora cómo realizar una tarea. La programación se puede hacer al usar una variedad de lenguajes de programación. Descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación. La evolución de los lenguajes de programación se puede dividir en 5 etapas o generaciones. Cabe señalar que siempre el tema de las generaciones se presta a controversias y discusiones, particularmente la cuarta y la quinta generación. En este caso, me limito a mencionar las que en lo particular me parece la clasificación más clara. Primera generación. Lenguaje máquina, basado en sistema binario. Segunda generación. Se crearon los primeros lenguajes ensambladores, los cuales reemplazaban en código máquina con lenguaje simbólico. Y al igual que el lenguaje máquina estaba ligado con la máquina sobre la cual se ejecutaba. Tercera generación. Se crean los primeros lenguajes de alto nivel, los cuales reemplazaron los símbolos por instrucciones parecidas al lenguaje humano o al de matemáticas y que son independientes de la máquina. Ejemplo, Fortran, C, Pascal, COBOL. Cuarta generación. Son los lenguajes capaces de generar código por sí solos. Son los llamados RAP, con los cuales se pueden realizar aplicaciones sin ser un experto en el lenguaje. Aquí también se encuentran los lenguajes orientados a objetos, haciendo posible la reutilización de partes del código para otros programas. Actualmente se discute si estas herramientas son, propiamente hablando, lenguajes. Ejemplos: todas las herramientas Visual. Muchos incluyen en esta categoría a los lenguajes orientados a objetos. Quinta generación. Lenguajes orientados a la inteligencia artificial. Aunque con el fracaso del proyecto japonés de la máquina generación, el hombre ha caído en desuso. Ejemplo, el LIX. Evolución de las computadoras. Primera generación, 1938. Segunda generación, 1958. Tercera generación, 1964. Cuarta generación, 1995. Quinta generación, 2010. Una lista parcial de algunos de los lenguajes de programación más importantes junto con su año de creación. Una lista parcial de algunos de los lenguajes de programación más importantes junto con su año de creación. Tabla comparativa de lenguajes de programación. C+. ¿Qué es?
lenguaje de programación orientada a objetos creado por Jarns Stroustrup. Ventajas. Es potente en cuanto a lo que se refiere a creación de sistemas complejos, un lenguaje muy robusto. Desventajas. No es atractivo visualmente, no soporta para creación de páginas web. Sistema operativo. Sirve para todos los sistemas operativos, pero cada uno con su respectiva versión para dicho sistema. Lenguaje HTML. Lenguaje utilizado para la creación de páginas web. HTML significa Hypertext Markup Language, que significa lenguaje para formato de documentos de hipertexto, es decir, presentado de forma estructurada y agradable con enlaces hiperlinks que conducen a otros documentos o fuentes. Ventajas. Sencillo, que permite describir hipertexto. Archivos pequeños, lenguaje de fácil aprendizaje. Lo admiten todos los exploradores. Desventajas. Lenguaje estático. La interpretación de cada navegador puede ser diferente. Guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en basura y dificultan la corrección. Lento para ejecutar archivos pesados. Sistema operativo. Se pueden ver en todos los sistemas operativos, pero la interpretación varía según el navegador que se esté utilizando. Lenguaje Visual Basic. ¿Qué es? Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por el alemán Alan Cooper para Microsoft. Ventajas. Posee una curva de aprendizaje muy rápida, integra el diseño e implementación de formularios de Windows, permite usar con facilidad la plataforma de los sistemas Windows, dado que tiene acceso prácticamente total al API de Windows, incluidas librerías actuales. Es uno de los lenguajes de uso más extendido, por lo que resulta fácil encontrar información, documentación y fuentes para los proyectos. Fácilmente extensible mediante librerías DLL y componentes ActiveX de otros lenguajes. Desventajas. Las críticas hechas en las ediciones de Visual Basic anteriores a VBNet son variadas. Se citan entre ellas problema de versionado asociado con varias librerías DLL, conocido como DLL Hell, pobre soporte para programación orientada a objetos, incapacidad para crear aplicaciones multihilo sin tener que recurrir a llamadas del API de Windows. Sistema operativo. Sirve para hacer aplicaciones de escritorio. Lenguaje C#. ¿Qué es? Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NEC. Los programadores lo consideran el primo hermano de Java. Ventajas. Declaraciones en el espacio de nombres. Al empezar a programar algo, se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. Tipos de datos en C#. Existe un rango más amplio y definido de tipos de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java. Atributos. Cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público, protegido interno, protegido y privado. Desventajas. Se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio NEC. Por otra parte, se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows NT 4,
o superior. Tener alrededor de 4 GB de espacio libre para la pura instalación, etc. Sistema operativo. La plataforma NEC sirve para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y móviles. Sistema operativo Windows. Lenguaje XML. Es un estándar. Crea sus propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, validación e interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. XML define datos portables al igual que Java define código portable. También abierto, estándar, derivado de SML, optimizando para su uso en la web. Ventajas. Permite la estructuración de la información. Es la base de la nueva generación de aplicaciones web, intercambio de datos. Poder etiquetar los datos con su significado. Un lenguaje extendible. Desventajas. El mayor informe que las aplicaciones XML es que el navegador o el visualizador que el usuario utilice no cuente con un parser capaz de visualizar el contenido del documento. Sistema operativo. Todos los sistemas operativos. Lenguajes de programación y su uso en la actualidad. Los lenguajes de programación son la manera de cómo nos comunicamos con la máquina, la manera de cómo el programador ordena ejecutar distintas tareas en los distintos programas. Primeramente, se debe destacar que en 1822 las computadoras eran mecánicas y eléctricas. Ni siquiera se conocían los lenguajes de programación. Luego, con los lenguajes de máquina que fueron los primeros, se diseñaba una máquina para cada tarea y posteriormente, siguiendo el desarrollo de los lenguajes, surgen los códigos fuentes. Luego, en los años 50, surgen los lenguajes de alto nivel, entre los cuales cabe mencionar Fortran, que aparece en 1956 y continúa en 1959 COBOL, en 1964 BASIC, en 1974 Pascal, a fines de los 80 con C, que después llega C++ y por último en el 2000 llega Java, que es una plataforma de software capaz de que los programas creados en pantalla puedan ejecutarse sin cambios en diferentes tipos de arquitectura y dispositivos computacionales. Estos fueron un lenguaje de programación de propósito general. A raíz de todo este continuo desarrollo, surgen los paradigmas de la programación, que son modelos básicos de diseño y de desarrollo en programas y determina la estructura modular, cohesión, rentabilidad, entre otros. Estas características son las que han reinado los últimos años para desarrollar las nuevas tendencias de programación. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado, dependiendo obviamente de la tarea a realizar. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarca todo un proceso de maduración, alineado con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de la computadora. Dicho proceso parece no tener límites, pues sus tendencias apuntan hacia herramientas más simples, robustas y potentes, donde la interacción con la computadora permita una comunicación hasta cierto punto predecible. Existen diferentes tipos de lenguajes de programación. Están los lenguajes de programación de alto nivel. Estos se encuentran más cercanos al lenguaje natural
que al lenguaje máquina. Actualmente, los más utilizados son VBNet, C#, Fortran, Java, Perl, PL/SQL, Python, Ruby, MATLAB, entre otros. Por otro lado, se encuentran los lenguajes de bajo nivel. Estos son totalmente dependientes de la máquina. Es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. Entre estos se tiene el lenguaje máquina, lenguaje nativo. Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento en código binario. A continuación se presentan los 15 lenguajes de programación o sistemas específicos más utilizados y demandados en la actualidad, tanto para PC como para móviles. Pero se debe señalar que estos se deben manejar tanto a nivel laboral como a nivel académico, en escuelas y universidades, como una alternativa para sacar el mejor provecho. Este ranking, basado en el número de ingenieros, cursos, así como también los motores de búsqueda Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu. Se debe destacar que este ranking no se trata de cuál es el mejor lenguaje de programación, sino de los que más en líneas de código se han inscrito. Ruby, Microsoft ASP.NET, Objective-C, Python, Perl, lenguaje C, C#. Buenas prácticas de programación. Buenas prácticas de programación se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido buen o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que en contextos similares rindan similares resultados. Un problema común de los programadores es que no siguen estándares a la hora de escribir código. Esto provoca que sea complicado para otros desarrolladores leer el código de otros. Por esta razón, y para tratar de erradicar este problema, en este artículo te enseñaré cómo comenzar a mantener las estructuras y reglas comunes para dar formato a lo que escribimos. Para comenzar, haré una analogía. No tiene que ver con programación, pero nos ayudará a entender para qué sirven los estándares de escritura. ¿Has escuchado hablar de la norma APA? Básicamente, busca que exista un conjunto de guías y reglas internacionales que unifiquen los textos que redactamos. Estas nos dicen incluso qué papel usar, tipo de letra, márgenes y otras normas más. En programación, esas normas existen y debes conocerla, sin importar qué lenguaje uses. Por ejemplo, uso PHP en el backend, pero si tú te trabajas con C, Sharp, Java o cualquier otro lenguaje, tu estructura no debe ni debería ser diferente a la mía. Siempre he dicho, aprende la sintaxis y luego aprende a programar. Escribir buen código es saber programar. Si ya sabes qué es un if, excelente. Ahora busca cómo debe escribirse de forma correcta. Existen programadores que desarrollan su propio estándar, con la intención de que nadie les copie la idea, es decir, el hecho de que no se entienda su código es intencional. Y eso está mal, sobre todo porque los 6 meses ni ellos sabrán qué hicieron ni por qué lo hicieron. Lenguaje C#. Es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones
que se ejecutan en Net Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo C. Compañeros y tutores, hemos llegado al final del video. Espero sea de gran utilidad para todos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.